La música dominicana está de luto. Acaba de fallecer a los 62 años la voz más completa del merengue, Alex Bueno, el Mayimbeto, tras una dura batalla de 9 meses contra un cáncer cerebral. Pero detrás del éxito y los millones que logró desde jovencito, se escondía una historia desgarradora que pocos conocen. ¿Cómo terminó el artista más cotizado del país, durmiendo en la indigencia en los trenes de Nueva York? ¿Qué secretos ocultó hasta sus últimos días? Hoy, en Hablamos Claro TV descubrimos la gloria, el infierno y el trágico final de Alex Bueno. Acompáñanos. Hoy, 18 de junio de 2026, el tiempo parece haberse detenido en la República Dominicana y en cada rincón del mundo, donde late un corazón latino. Las frecuencias de radio han interrumpido su programación habitual. Los programas de televisión han cambiado. Sus pautas de urgencia y las redes sociales registran un colapso absoluto. No es para menos. Una de las noticias más devastadoras, trágicas y dolorosas de los últimos tiempos acaba de confirmarse desde la ciudad de Nueva York. La voz más melodiosa, perfecta, afinada y carismática de la música popular dominicana se ha apagado para siempre. Alejandro Wigberto Bueno López, conocido universalmente por generaciones enteras simplemente como Alex Bueno el Mayimbeto, ha fallecido a la edad de 62 años. Para gran parte del público general, la noticia ha caído como un impacto imprevisto, un golpe seco que nadie veía venir. Sin embargo, detrás del resplandor de los escenarios y lejos del lente de las cámaras, se escondía una batalla feroz, angustiante y silenciosa que el artista libró en el más absoluto secreto durante meses. La causa real de su deceso, confirmada por fuentes médicas y allegados, fue un agresivo cáncer cerebral que le fue detectado en septiembre del año pasado. Hagamos memoria. El 13 de octubre de 2025, el propio Alex Bueno, mostrando esa valentía y esa fe inquebrantable que siempre lo caracterizaron, colgó un video en sus redes sociales oficiales. En ese material, con un semblante optimista, le comunicaba a su amado público que había sido sometido a una delicada intervención quirúrgica para extirparle el tumor y que el procedimiento médico había resultado ser un éxito rotundo. En ese momento el país respiró aliviado. La comunidad artística celebró lo que parecía ser otro milagro en la vida del Mayimbeto. Pero la realidad en las sombras de los centros clínicos de Nueva York era mucho más compleja y devastadora. A lo largo de estos últimos 9 meses, el gigante de la música batalló día a día contra los estragos, el desgaste y las secuelas de una enfermedad implacable que fue consumiendo su cuerpo y su mente, hasta que finalmente, en la mañana de este 18 de junio, dio su último suspiro, dejando un vacío que jamás podrá ser llenado. La música dominicana hoy se viste de un luto riguroso, mientras las estaciones de radio saturan el aire con himnos inmortales como Jardín Prohibido, Colegiala, Esa Pared o Querida. Una profunda ola de análisis inunda la mente de los cronistas de arte y de los fanáticos más leales. Y es que la partida de Alex Bueno no es solo el fin de una vida. Es el cierre de una de las biografías más complejas, impactantes y enigmáticas de la industria del entretenimiento. Una historia donde el talento más puro y sobrenatural que se haya visto en la isla convivió cara a cara, durante décadas, con los demonios más oscuros de la autodestrucción. ¿Cómo fue posible que un niño nacido en las humildes montañas de San José de las Matas, bendecido con un registro vocal tan perfecto que podía cantar merengue, salsa, bachata, bolero y balada con la misma facilidad y el mismo éxito rotundo, terminara cruzando por los senderos más desgarradores que un ser humano pueda soportar? ¿Qué había realmente detrás de esa sonrisa carismática y esa energía inigualable que derrochaba en cada tarima? Porque lo que muy pocos fanáticos conocen, y lo que los grandes ejecutivos de las disqueras intentaron sepultar bajo contratos confidenciales durante años, es que en la mismísima cúspide de su carrera internacional, cuando Alex Bueno era un ídolo de masas indiscutible y manejaba fortunas incalculables, el artista desapareció por completo de la faz de la tierra. De la noche a la mañana, dejó plantados a empresarios, canceló giras mundiales millonarias y huyó sin dejar rastro hacia los Estados Unidos. Pero el destino le tenía preparada una jugada perversa. Lejos de los lujos y las mansiones que su voz le había construido, Alex Bueno cayó en el abismo más profundo de la indigencia total. Entre los años 1988 y 1990, el artista más cotizado de la República Dominicana, el hombre que cobraba miles de dólares por una sola noche de presentación, terminó viviendo una realidad aterradora, durmiendo en los fríos, húmedos y peligrosos vagones del tren subterráneo de Nueva York, huyendo de las leyes de su propio país, de un contrato leonino que lo asfixiaba y de su propia mente. Como un titán de la música llegó a perderlo todo hasta quedar en la calle, en la ciudad de los rascacielos. Para comprender este misterio y desenterrar las verdades de su trágico final, tenemos que viajar al pasado, al origen de la leyenda donde todo comenzó. Para comprender la magnitud de la pérdida que hoy llora el mundo hispano, es obligatorio desenterrar las raíces de un talento que desafió todas las leyes de la lógica musical.
tenemos que trasladarnos en el tiempo hacia las verdes, empinadas y humildes montañas de San José de las Matas, un municipio enclavado en la provincia de Santiago, República Dominicana. Fue allí donde el 6 de septiembre de 1963 nació Alejandro Wigberto Bueno López. En aquellos campos lejanos la vida transcurría con lentitud, marcada por las carencias propias de la zona rural y el trabajo duro. Alejandro no creció rodeado de lujos ni en una cuna de oro, pero desde la infancia portaba consigo una riqueza que el dinero jamás podría comprar, un oído musical absoluto y una voz bendecida por el cielo. Desde que era apenas un niño de brazos, el pequeño Alejandro mostró un interés desmedido por los sonidos que lo rodeaban. Mientras otros niños de su edad se distraían con los juegos tradicionales del campo, él se quedaba hipnotizado escuchando las guitarras en las esquinas y las melodías que salían de los pocos radios de transistores que había en la vecindad. No pasó mucho tiempo para que ese interés se convirtiera en una habilidad asombrosa. En las reuniones familiares más íntimas, en las actividades de la escuela primaria y sobre todo, en las celebraciones religiosas de la iglesia del pueblo, Alejandro comenzó a desarrollar y a exhibir las habilidades que años más tarde lo consagrarían como una de las voces más identificables e icónicas de todo el continente. La gente del pueblo se detenía a escucharlo con una mezcla de asombro y desconfianza. No era normal bajo ninguna circunstancia que un niño de campo tuviera ese registro vocal tan impecable. Alejandro poseía una capacidad innata para alcanzar notas altísimas, con una afinación perfecta que parecía de estudio, pero lo que realmente impactaba a los adultos era su capacidad para transmitir una melancolía y un sentimiento tan profundo que era capaz de erizar la piel de cualquiera. El canto y la guitarra se convirtieron en su forma de expresión primaria, en su refugio y en su destino inevitable. Sin embargo, las montañas de San José de las Matas eran demasiado pequeñas para un talento de dimensiones tan descomunales. El destino de aquel humilde campesino cambió de rumbo para siempre en el año 1978, un año que quedó marcado con letras doradas en la historia de la música dominicana. Con apenas 14 años de edad y cargando con una maleta llena de sueños pero vacía de dinero, Alejandro se armó de un valor inquebrantable para inscribirse y participar en el prestigioso Festival de la Voz. En aquella época de oro de la televisión y la radio del país, este festival no era un concurso cualquiera, era el trampolín más importante. Respetado y temido por cualquier aspirante a artista, ganar o perder ahí definía el futuro de una carrera. El jurado y el organizador principal de aquel magno evento no era un improvisado, era nada más y nada menos que el genio indiscutible del merengue, el hombre que estaba revolucionando el ritmo a nivel internacional, Wilfrido Vargas. Cuando el joven Alex Bueno subió al imponente escenario, con su timidez campesina a cuestas, muchos dudaron de él. Pero en el segundo exacto en que abrió la boca y la primera nota musical salió de su garganta, el teatro entero enmudeció. Wilfrido Vargas, un hombre con un colmillo afilado para detectar estrellas, y que ha formado a los directores y cantantes más grandes de la historia, se quedó estupefacto en su asiento. Supo al instante, sin el más mínimo margen de error, que estaba presenciando el nacimiento de un fenómeno de la naturaleza, un artista irrepetible. Como era de esperarse, Alex Bueno ganó el Festival de la Voz de manera unánime. Aquel triunfo aplastante marcó el inicio formal de su carrera profesional y le otorgó el boleto de oro para integrarse de inmediato a las filas de la prestigiosa agrupación Santo Domingo All Stars. El país entero comenzaba a sintonizar la radio para escuchar a aquel muchacho de Santiago que cantaba como los dioses. Sin embargo, el éxito masivo y temprano a los 15 años es un arma de doble filo que suele cobrar facturas de sangre. Entrar al torbellino de las grandes orquestas a finales de la década de los 70 significaba sumergirse de golpe en un ecosistema nocturno salvaje, rodeado de fiestas interminables, dinero fácil, aduladores y, sobre todo, sustancias prohibidas y peligrosas. Mientras el público dominicano veía a través de sus pantallas a un joven humilde, risueño y con una voz angelical conquistar los corazones de la nación, tras bastidores en la oscuridad de los camerinos de la alta noche, Alex Bueno comenzó a dar sus primeros y silenciosos pasos en un laberinto infernal del cual tardaría casi 40 años de su vida en poder escapar. Una adicción feroz estaba naciendo en su interior, justo en el preciso momento en que su carrera estaba a punto de explotar a niveles multimillonarios con la creación de su propio proyecto. ¿Cómo se gestó el nacimiento de El Mayimbito? ¿Y cuál fue el detonante que lo llevó a ganar millones para luego perderlo todo?